Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por la gente que está a través de las pantallas, Señor bendito. Te pedimos que tú obres en nuestras vidas, Padre, en la vida de nuestra familia, Señor. Atamos toda interrupción, Señor, atamos todo distraimiento en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, abrimos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder escuchar tu palabra y entenderla, Señor. Espíritu Santo, tal vez nosotros no estuvimos en ese tiempo en el que tú estuviste, pero tú sí estuviste ahí, Espíritu Santo. Enséñanos, abre nuestra mente, nuestro corazón para poder entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, precioso Dios. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas lo que vas a hacer. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Bueno, hermanos, quisiera hablarles hoy. El tema de hoy va a ser abriendo brecha. Que es una brecha, como vemos en la pantalla, es algo roto, es algo que no estaba abierto, es algo que alguien estuvo trabajando ahí para poder abrir ese espacio para que otros puedan pasar, para que la misma persona que abrió ese espacio pueda pasar y de ahí pueda pasar, no sé, nuestra familia, otras gentes que necesitan, y eso abriendo brecha. Y quisiera que me acompañaran a Mateo 1:4. Mateo 1:4. ¿A quién de nosotros nos gusta leer las genealogías, no? Normalmente cuando leemos la Biblia y pasa los nombres, los descendientes, pues la verdad nos da un poco de aburrimiento y decimos, no, pues sáltate ahí, ¿no? Pero espero que hoy la explicación que estamos dando sea de provecho para que entiendamos que por algo están aquí esos nombres, esas historias, y Dios quiere que nosotros las conozcamos, por eso están aquí. Y dice así en Mateo 1:1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí está hablando de de los principales, David y Abraham. Y sigue diciendo: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Si se dan cuenta, está hablando del Padre, del Hijo. Únicamente habla del Padre y del Hijo que engendró, del principal, del protagonista de la historia que se va a hablar. Aquí, por ejemplo, Abraham engendró a Isaac. Es por medio de Isaac que venía la bendición que Dios, la promesa que Dios le había dado a Abraham por medio de Isaac. Y luego sigue diciendo a Jacob, dice, Isaac a Jacob, ¿sí? Y Jacob a Judá. Jacob engendró a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Pero Dios tenía que escoger solamente a una tribu, a una familia, a uno de los 12 solamente tenía que escoger. Y el escogido por Dios había sido Judá. Después sigue diciendo, Jacob a Judá y a sus hermanos, que estamos hablando de las 12 tribus de Israel. Después sigue Judá, engendró de Tamar a Fares y a Zara. Aquí hace una excepción y está nombrando a una mujer, está nombrando a la madre y está nombrando hasta el hermano también, ¿verdad? Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y Fares a Zón, y así se sigue, ¿no? Y hasta llegar
a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De dónde es, de dónde venía. ¿Y por qué habrá mencionado aquí a la mujer? La Biblia mencionó aquí a la mujer porque quiere decir que hay una historia interesante aquí que Dios quiere que nosotros conozcamos. Y esa es la historia de hoy. Hoy nos vamos a ubicar, por ejemplo, en la Biblia, en la genealogía del 1 hasta donde llega el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se menciona 27 personas y a 5 mujeres entre ellas. Una fue Tamar, otra fue Rahab, otra fue Ruth, la moabita, otra fue Betsabé, porque David pecó con ella, y también otra fue María, la madre de Jesús, ¿no? Aquí en la tierra. Pero hoy nos vamos a enfocar en la historia de Tamar. Y ciertamente esta historia casi no es muy mencionada porque se oye muy grotesca la historia, pero fíjense que cuando yo empecé a buscar la historia de Tamar, yo decía, está muy fuerte esta historia, pero como dice la palabra de Dios, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y si nada más leemos, pues a simple vista se nota tienes una percepción de algo, y si tú lo profundizas, ¿por qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué fue que aconteció así? Pues el Espíritu Santo nos va mostrando por qué, cómo y todo lo demás, ¿no? Y fíjense que a mí me llamaba la atención el capítulo 38 de Génesis. En el capítulo 38 de Génesis, porque estaba leyendo en el 37, un versículo antes, está hablando de la historia de las 12 tribus de Israel, de los 12 hermanos, y estaba hablando de José, de cuando lo vendieron sus hermanos. No sé si, yo creo que sí recordamos esa historia, ¿no? De José el soñador, de cuando sus hermanos lo vendieron y cuando ellos pues actuaron mal, ¿no? Vendiéndolo. Y después en el 38, de la nada, así de la nada está explicando el 37, cuando ellos hicieron estas cosas, y de la nada pasa una historia de Judá y Tamar. Y yo decía, pues, ¿por qué cortó así de tajo hubo una pausa ahí, la historia de José? Y yo me preguntaba, y yo pienso que seguramente, yo me imagino que en ese tiempo, dice que Judá se alejó de su familia, de su padre, de sus hermanos, y él se fue a vivir a una ciudad extranjera. Y dice que allá él se fue con un amigo, y allá estuvo viviendo en casa de Súa, un hombre que era cananeo. Yo me imagino que lo que pasó aquí fue que había remordimientos. Tal vez Judá y sus hermanos empezaron a echarse la culpa de quién había tenido la culpa de vender a José o no. No sé, lo que ellos hicieron fue algo muy, muy feo, ¿no? Porque pues no tan solo le hicieron daño a su hermano, sino que también al darle la noticia a su padre de decirle que él estaba muerto, pues imagínense cómo tomaría un padre el que te dijeran que tu hijo está muerto, ¿no? Pues mucha gente hasta muere de la tristeza, de la frustración, no lo puede superar, del dolor. Y ellos no les importó y no dijeron nada. No le dijeron nada de lo que habían hecho, y tal vez ellos estuvieron peleando, o su ambiente donde ellos estaban tan frustrados y estaban echándose la culpa uno al otro, que Judá decidió irse
un tiempo lejos de ellos y de la casa de su padre. Y dice aquí que se fue a un lugar extranjero con un amigo que seguramente no tenía los principios que a él habían enseñado desde pequeño, que era la palabra de Dios. Y él se fue a vivir con gente cananea, dice la palabra. Si después ustedes lo quieren leer, yo se lo voy a resumir por el tiempo, este capítulo 38. Y dice que él se fue a vivir a ese lugar con los cananeos, y estuvo viviendo con un hombre llamado Súa. Y dice que él se casó con la hija de Súa, y ella era cananea. Los cananeos pues no tenían a Dios. Los mismos principios, sabemos que Dios había prohibido que nos unamos en yugo desigual, y sin en cambio él lo hizo. Se casó con esta mujer, y de ahí dice la palabra de Dios que tuvo 3 hijos con ella: a Onán y a Sela, 3 varones. Y dice la palabra de Dios que Judá le buscó mujer a su primogénito, para que se casara, y esta mujer se llamaba Tamar. Y después dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios, que era perverso, y Dios le quitó la vida por la perversidad que había en él. Yo me imagino que fue la consecuencia y uno de los errores que Judá tuvo al casarse con una mujer que no tenía los mismos principios que él. Seguramente la mamá, la familia, el muchacho estuvo conviviendo con la familia de su madre, que eran cananeos, y tal vez él creció así, haciendo lo malo también. Y dice que la palabra de Dios que Dios le quitó la vida a Y pues no pudo tener descendencia con Tamar, su esposa. Y en ese tiempo había una ley que se llamaba la ley del levirato. Esa ley decía que si tú te casabas con una mujer y no habías tenido hijos, pues el que seguía para levantar descendencia era tu hermano, ¿no? Y si él también moría y no había levantado descendencia, pues el que seguía, o un pariente, el pariente más cercano a esa persona. Y dice aquí que ella no pudo tener hijos con él, y entonces ella vino ante su suegro y le dijo, pues no he levantado descendencia con él, y él le dio a su segundo hijo, que se llamaba Onán. Pero Onán dice que cuando vertía su semilla, cuando tenía relaciones con ella, él vertía su semilla en la tierra para no levantar descendencia a su hermano, porque el primer hijo que él tuviera con ella iba a ser dedicado para su hermano, en memoria de su hermano. Y esto desagradó también a los ojos de Dios, y dice que también le quitó la vida. Y esta mujer fue ante su suegro y le dijo, pues tampoco he levantado descendencia con tu segundo hijo, dame al tercero. El tercero se llamaba Sela, pero el muchacho era muy chico. Y él le dijo, ve a casa de tus padres, allá estate con tus padres un tiempo, y en el tiempo que crezca Sela, pues yo te llamo y pues ya se casan, ¿no? Pero seguramente Judá le daba miedo de entregarle a su tercer hijo, pensando que ya habían muerto los otros 2, ¿no? Yo creo que cualquiera lo pensaría, y diríamos, ¿cómo le voy a entregar a mi tercero? Pues seguramente también va a morir. Y dice la palabra de Dios que viendo ella y pasando mucho tiempo que él no le entregaba al muchacho, ella quería estar en la descendencia de ahí. Seguramente la palabra de Dios no lo dice, pero yo me imagino que Judá en algún momento habló de nuestro Señor en su casa, y tal vez su nuera escuchó de las grandezas de nuestro Dios, que Dios todo lo que ha hecho con nosotros, que es un Dios grande, que es un Dios poderoso, que para él no hay nada imposible. Y ella quería estar ahí en esa descendencia.
Si nosotros leemos la palabra de Dios, pues diríamos qué grotesco es esto. Pero no, ella quería, lo que quería era buscar descendencia para que sus hijos estuvieran en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que él subió, después de un tiempo, la mujer de Judá murió y él subía y trabajaba de trasquilar ovejas. Y esta mujer se disfrazó de prostituta y él fue, lo sedujo y él fue y le dijo, pues ahora sí que cuánto le cobraba por llegarse a ella. Pero solo que él en ese momento no tenía dinero. Y ella le dijo, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar si te dejo que te llegues a mí? Y él le dijo, pues ahorita no tengo dinero. Yo me imagino así con estas palabras de hoy en día, ¿no? Pero después pues te paso, no sé, te doy una transferencia, no sé. Y yo sé que suena un poco grotesco, pero está ahí en la palabra de Dios y tenemos que hablar de ello. Y entonces dice que quedó de darle un cabrito, pero ella le dijo, ¿qué te parece si me das tu cinturón, tu anillo y tu bastón en lo que viene el cabrito, ¿no? Y él le dijo, está bien, y le dio el cinturón, el bastón y el cabrito. Y eso está en Génesis 38. Vamos a leer Génesis 38, del 26. Entonces Judá los reconoció, después dice que ella, cuando él, pues ella quedó embarazada de esa relación que tuvo con él. Y dice que después con el tiempo, pues empezó a notar su embarazo, ¿no? Y en aquel tiempo ya alguien llegó a decirle a Judá, ¿sabes qué? Que Judá, tu nuera ha pecado, está embarazada. Y él no se había dado cuenta que la mujer con la que él se había metido era pues su nuera. Y él dice que le dijo, pues mátenla, apedréenla, porque esa era la ley del que se encontraba. Y dice que ella le dijo, sí, pues está bien si quieren matarme, solo quiero que le digan que el padre de mi hijo es el que le pertenecen estas cosas. Y ella le enseñó el anillo, el cinturón y dice que él quedó sorprendido, y es donde vamos a leer. Entonces Judá reconoció las cosas que ella le había dicho, le había dado, y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. O sea, nunca más volvió a tener relaciones con ella. Sucedió que cuando daba a luz, dice que sacó la mano uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana diciendo, salió primero. O sea, venían dos gemelitos, dos niños en el vientre de ella. Y dice que la partera ya estaba ahí esperando a ver cuál era el que salía primero, ¿no? Y esto nos recuerda también, ya en otras ocasiones hemos leído, o si recuerdan, también esto había pasado con Esaú y Jacob, que estaban peleando adentro en el vientre de su madre. Y ellos, dice que la partera, uno de los niños sacó su manita y ella le amarró un cordón rojo para poder distinguirlo y decir, fue el que salió primero, ¿no? Este es el que iba a llevar la bendición, porque los primogénitos eran los que llevaban la bendición más grande. Y entonces dice que el niño metió la mano y el otro salió, ¿no? Hizo una brecha ahí, dice. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí que salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Y sabes, Fares quiere decir, en el diccionario es una brecha como la que estamos viendo en la pantalla, algo roto, algo que no estaba ahí,
que, no sé, yo quiero que te imagines una pared y que estás amartillando, dándole, hasta que se abre un espacio para que podamos pasar, para que pueda pasar nuestra familia, para que podamos pasar en lo que Dios tiene para nosotros. Dice que las brechas se utilizaban cuando iban a la guerra. Por ejemplo, había murallas en la guerra, en las ciudades. Y entonces ellos, para poder entrar, empezaban a golpear, hasta que se abriera eso, ¿sí? Por eso cuando estamos en circunstancias difíciles, pues ¿cómo sería abriendo una brecha espiritualmente? Espiritualmente sería estar orando, no importa la situación en la que estemos, no importa. Este hombre venía no venimos de un linaje pues muy bueno, ¿no? Dios escogió lo peor para avergonzar a los que se creen mejor. Dios no vino a sanos, Dios vino a enfermos. Pero nosotros también tenemos que abrirnos brecha, tenemos que abrirnos paso. No tenemos que dejar que nos roben las bendiciones que Dios ya pagó por nosotros. Abriendo brecha, no importa lo que estemos pasando. Por eso dice que dice una frase, que todos quieren ser líderes, pero no todos quieren abrir camino, porque no es fácil estar batallando, estar poniendo de tu energía, de tu sufrimiento, porque no cualquiera lo hace. Pero hoy quiero invitarte que Dios nos ha llamado a abrir brecha por nuestra familia, como este hombre que se abrió camino. ¿Sabes lo que quiere decir Sara? Sara era el hermanito al que le abrieron, al que le pusieron su cordón rojo en la muñeca de la mano. Sara era el hermano de Fares, el gemelito que venía ahí con él. Y sabes, Sara quiere decir destello. ¿Qué es un destello? Es como, no sé, cuando te van a tomar una foto y saca el flash, ¿no? Pero es momentáneo. Parece que va a brillar, que va a haber una gran luz, pero no, se apaga, solamente dura un momento. Y déjame decirte que Saúl también fue un Sara, ¿sí? Sara representa a la gente que no quiere luchar por los sueños que tiene, por seguir constante en tu familia, por orar por tu familia, abriendo brecha para que otros pasen, para que pasen tus hijos, abriendo brecha para que tú puedas levantar un negocio, abriendo brecha para que pasen muchos más, tus generaciones para el servicio de Dios, abriendo brecha para una empresa, abriendo brecha para que tú puedas recibirte, para que puedas terminar tus estudios, abriendo brecha para que tu matrimonio no se termine, abriendo brecha en todo lo que tú te propones hacer aquí. Dios nos ha llamado a ser un Fares, y no un Sara que parece que vamos a destellar, que vamos a brillar, pero al final nos acobardamos. Por eso dice la Biblia, pero está en primer lugar, pero ni los cobardes. Sí, está en primer lugar ese título que pone Dios ahí, porque nosotros nos fuimos llamados a ser cobardes. Nosotros somos valientes. Dios nos ha dado no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos de levantarnos. Y sabes, Saúl también fue uno que menospreció las bendiciones que Dios tenía para él. Dios lo había ungido para que él fuera rey de Israel. Lo había bendecido, le había dado un lugar privilegiado, y sin en cambio él lo rechazó, lo tomó en poco, no le importó.
lo que Dios había hecho con él. Y sabes, Esaú también menospreció la primogenitura, la bendición que Dios había declarado ya para él. Estaba ahí, él perdió todo lo que Jacob, imagínate, las 12 tribus de Israel salieron de Jacob y todo lo que Dios había bendecido sobre él. Y sabes, Esaú también menospreció la bendición, la primogenitura de Dios. Y sabes, Judas también menospreció la bendición que de estar con nuestro Señor Jesucristo, de estar comiendo, de estar viendo los milagros que él vio que Dios hizo, sanando, resucitando. Judas también fue que parecía que iba a brillar, pero se regresó y no, nada más destelló. Sí, y déjame decirte que Ruth, la moabita, la que era, no sé, una adoradora de la muerte, porque dice la palabra de Dios que ellos adoraban a su dios Moloch. Ella dejó todo, como Tamar también no era una mujer del pueblo de Dios, sino en cambio ella se aferró a estar en la descendencia, a formar parte, que sus hijos formaran parte de sus generaciones. Y está aquí escrito en la Biblia, se rompió la bendición para sus hijos. Y déjame decirte que David fue un fares, abrió camino cuando los filisteos tenían oprimidos al pueblo de Israel. David fue un fares que abrió brecha para que el pueblo de Israel dejara de estar en opresión. Y Asa también fue un descendiente de Fares. Dice la palabra de Dios que él mató a más de 1000 etíopes que también tenían oprimido al pueblo de Israel. Josafat dice que a 3 naciones y tardaron 3 días recogiendo el botín que tenían que les habían ganado. Pero déjame decirte que el mayor fares para nosotros fue nuestro Señor Jesucristo, venciendo a la muerte, abriendo brecha para que tú y yo y nuestra familia seamos salvos. Y no tan solo salvos, sino que peleemos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Que tú rompas, sé tú el fares de tu familia, el que levanta brecha, el que está trabajando, partiendo brecha para que tu familia pase a la salvación, para que tus hijos puedan pasar, para que tus nietos puedan pasar en la salvación y todo lo que conlleva, las bendiciones que conlleva el tener a nuestro Señor Jesucristo. Él venció, Él fue la brecha mayor que hizo para nosotros. Y sabes, ese es el mensaje de hoy. Yo quisiera que lo tuvieras en cuenta, como estas mujeres tan valientes, estar ahí persuadiendo, tocando, amartillando, aunque a veces parezca que las circunstancias están lo más difícil. No es cierto, tú sigue. Yo veía una imagen en Facebook de un hombre que está picando con una piedra, y de repente se harta y solamente le quedan dos picaditas para poder llegar a los diamantes, a la bendición. Y este hombre se cansó y dijo: yo no voy a seguir escarbando, ya me cansé de seguir escarbando. Y se da la vuelta y se va, cuando solo le faltaban con el pico darle, con estarle amartillando. ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra de Dios, buscando a Dios en todo tiempo. Esas son las martilladas hasta que se rompa la piedra, a que se rompa el corazón endurecido de nuestros familiares, de nuestros hijos, de las circunstancias en las que estamos viviendo. Y déjame contarte rápidamente esta anécdota. Yo leía una anécdota que decía que un hombre tuvo a su padre como carpintero y a su madre era una persona humilde que hilaban.
no sé si has visto cómo hilan con las manos esas personas, y él, viendo el esfuerzo de su madre, inventó una máquina para que ella se le hiciera menos su trabajo. Y así lo hizo y creció hasta fundar una fábrica de telas. Pero su sueño era armar autos, inventar autos. Y dice que se fue a la quiebra por seguir su sueño de estar inventando los autos, cuando él era de telas, la fábrica que ellos tenían. Pero él persuadió en su sueño, y hasta que logró ser el dueño de una de las empresas más grandes. Este es el hombre que fabricó los autos de Toyota, no sé si lo conozcas, o si hayas oído de esa marca. Es una marca muy conocida y buena. Este hombre llegó a cumplir sus sueños porque siguió ahí persuadiendo, atacando, luchando, orando. Sí, así debemos de ser tú y yo. Amigo, déjame decirte que ya tenemos todo, solamente necesitamos enfocarnos en nuestro Señor. Él ya pagó en la cruz del Calvario, solamente nosotros tenemos que persistir, robar la bendición, no dejar que nadie nos quite la bendición que Dios ya ha tenido para nosotros. Yo te invito a que así lo hagamos y que tú creas en esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos a ser como esa familia, Padre Santo, de Fares. Que nuestra descendencia sea como las descendencias de Fares, Padre bendito. Ayúdanos a ser un Fares en la vida, que estemos persuadiendo hasta lograr nuestros objetivos, nuestros sueños, Señor. Nuestra familia y todo lo que conlleva con ello, Padre. Te pido por las personas que están escuchando, que tú los bendigas y los ayudes, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Sigue conectado, que Dios te bendiga.